titulares. Jorge Glass acudió a la embajada mexicana en Ecuador para evitar ser arrestado. El asambleísta Lucio Gutiérrez planteará el archivo del juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Pérdida de la vía Chaco-Reventador tras intensas lluvias. Ecuador le pide a Estados Unidos la inclusión del sector pesquero en esquemas de cooperación. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Soromar en su primera emisión. La Dirección General del Consejo de la Judicatura suspendió la logística del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pedro, buen día. Katy y televidentes, por otra parte, Petroecuador activó el protocolo de la ayuda ante la emergencia en la zona del río Garrapata, en Sucumbíos. Aquí iniciamos Noticias Soromar. Mucha atención con la siguiente información. La Cancillería informó que Jorge Glass se mantiene en la sede de la Embajada Mexicana. Exhortó a las autoridades a que inviten a Glass a cooperar a la justicia o con la justicia ecuatoriana tras el pedido de su detención. La Cancillería de Ecuador anunció que el ex vicepresidente Jorge Glass se refugió en la Embajada Mexicana para evitar la orden de detención en su contra. Además, la cartera de Estado le pidió a las autoridades mexicanas a que inviten a Glass a cooperar con las autoridades policiales y anunció que se encuentra expectante de la cooperación que México brinde para tal efecto. En otro documento le piden explicaciones a la Embajada Mexicana sobre la presencia de Jorge Glass en esa delegación diplomática y advierte que una concesión de asilo para el ex vicepresidente podría ser ilícita. Todo esto sucedió luego de que la Fiscalía solicitara la localización e inmovilización del exfuncionario. En un documento emitido por la fiscal general Diana Salazar, pide su ubicación, localización, inmovilización y traslado del ex vicepresidente. Además, asegura que esto tiene como fin dar cumplimiento a la práctica de varias diligencias investigativas dentro de una investigación fiscal que, por cierto, no se especifica, pero para ello solicita su traslado a la Fiscalía de Fuero de Corte Nacional en Quito. Según Salazar, esta investigación fiscal tiene carácter de reservado, por lo que la información que se recopila en la misma es de circulación restringida. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Por otro lado, el cónsul de Reino Unido fue secuestrado la madrugada del sábado pasado cuando se encontraba en su hacienda en la provincia de Los Ríos. Hasta el momento, la policía sigue realizando investigaciones para determinar su paradero. Ecuador registra un nuevo caso de secuestro que provoca indignación a nivel mundial. En esta ocasión, la víctima fue Colin Armstrong, cónsul honorario de Reino Unido y también fundador de Agripac, una de las mayores empresas de suministro de productos agrícolas del país. El secuestro se registró cerca de las 2:30 de la madrugada del sábado 16 de diciembre en la hacienda de la víctima, conocida como Rancho Rodeo Grande, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. De manera extraoficial, se conoce que alrededor de 15 delincuentes disfrazados de policías ingresaron a la fuerza en la propiedad y secuestraron a Colin y a su pareja de nacionalidad colombiana. Además de ello, se indicó que el vehículo del cónsul fue encontrado abandonado en la vía Baba-Salitre. Sin embargo, en horas de la noche del sábado circuló información sobre la supuesta liberación, pero la Policía Nacional aclaró que hasta el momento las investigaciones continúan. Pese a que la embajada británica tampoco se ha pronunciado sobre el caso, la prensa internacional ha hecho eco del secuestro, y es que la mayoría de los medios retratan a Ecuador como uno de los países más peligrosos del mundo. María Emilia Vera, Noticias Soromar. Y tras la investigación del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado reveló una serie de nexos, negociaciones ilícitas entre narcotraficantes y funcionarios. En la siguiente nota conoceremos cuáles son. El caso Metástasis mostró cómo el sistema de justicia, el narcotráfico, los políticos y las autoridades de control trabajaron en conjunto para realizar operaciones delictivas. Este escándalo, que involucra a más de una treintena de personas, dejó en evidencia cómo jueces se compraban con dinero y mujeres. Según la Fiscalía, Eli Angulo era el intermediario de Norero y los jueces. Mantenía conversaciones en las que negociaba con jueces para la obtención de habeas corpus y sentencias o recursos favorables, así como para cambiar tipo penales a favor de Norero y sus allegados. Las conversaciones expusieron que invitaban a los jueces a pasar con mujeres.
Les entregaban departamentos, regalos y pagos de hasta $150,000. Pero esto no termina aquí. Policías también están inmiscuidos en esta trama de corrupción. Recibían celulares de alta gama, dinero y el pago de sus cuentas a cambio de acciones, como la realización de falsos operativos, contaminar investigaciones, alterar evidencias y hasta falsificar informes. Dentro de las conversaciones, Leandro Norero confiesa que mandó a matar a Harrison Salcedo, quien aparentemente tenía nexos con los choneros. ¿Los motivos? Por insultar a su madre y aliarse con alias Fito y Junior para matarlo. También confesó mandar a matar al periodista Gerardo Delgado, aunque según él, fue por error. Y en estas largas conversaciones sale el nombre de Fernando Villavicencio. Norero pidió la dirección del ex candidato a la presidencia para mandarlo a amenazar. Y otro político al que también vincularon es a Agustín Intriago. Según la Fiscalía, Intriago planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como el municipio de Manta. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Les contamos ahora que la asambleísta nacional y exmandatario Lucio Gutiérrez presentará una petición de cambio en el orden del día de la sesión plenaria de este lunes 18 de diciembre para que el Pleno debata y resuelva el archivo del juicio político planteado en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El legislador envió este domingo 17 de diciembre la solicitud para cambiar el orden del día de la sesión 879 y alcanzar su propósito. En la red social X publicó un video haciendo referencia al caso Metástasis, donde recalcó que la Asamblea Nacional no puede obstaculizar el trabajo de investigación llevada a cabo por la fiscal. Escuchemos sus declaraciones. La Asamblea Nacional no debe dejar la más mínima sospecha de complicidad con el narcoestado, razón por la cual no puede obstaculizar, obstruir ni dificultar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado. Nosotros como asambleístas no solo debemos felicitar, sino también apoyar la tarea de investigación de todas las instancias del Estado, por lo cual solicito al presidente de la Asamblea poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional como segundo punto del orden del día el archivo del juicio político planteado en contra de la señora fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar, para que pueda ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión. Y durante la asamblea de la CONAIE, el presidente Leonidas Issa pidió a su organización mantenerse unidos ante la situación del país. Durante la asamblea de la CONAIE, el presidente de dicha organización, Leonidas Issa, hizo un llamado a la unión de las bases y del pueblo ante la crisis económica, social e inseguridad del país. Cualquiera que atente contra la unidad y contra la organización está atentando contra la memoria histórica de lucha de nuestros pueblos, de nuestros taitas, de nuestros mayores compañeras y compañeras. Este es el mensaje central que en este día, en esta asamblea anual, compañero, queremos dejar claro. Durante el evento se analizaron las estrategias de defensa de las comunidades indígenas ante el avance del extractivismo y la situación del movimiento político, aunque también se tocó el caso Metástasis. La crisis económica, miramos la crisis del sistema judicial en este país, hemos visto lo que ha pasado el día de ayer, ¿no es cierto?, en estos días, embarrado todo el sistema judicial, embarrado todo las autoridades del mismo Estado. Finalmente se prevé que en los próximos días la CONAIE anuncie las conclusiones a las que llegó en esta asamblea. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En otras noticias, las prefecturas realizarán una marcha para exigir el pago de $700 millones al Ministerio de Finanzas. Dicho monto corresponde a las deudas de los últimos 4 meses. Un proceso de exigencia pacífica. Así denominó el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, la marcha que llevarán a cabo el día martes 19 de diciembre a las 10 de la mañana en Quito para insistir ante el Ministerio de Finanzas por el pago de las deudas pendientes. Y es que son $700 millones que corresponden a las cuotas del modelo de equidad territorial de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este monto adeudado ha generado un grave impacto, aseguran las prefecturas. La decisión de marchar para exigir una solución se tomó en la Asamblea General Extraordinaria de Prefectos y Prefectos Provinciales del Ecuador este 15 de diciembre.
Pero la deuda por el modelo de equidad territorial no es todo. En el comunicado donde el CONGOPE anunció la marcha, también se indica acerca de los retrasos que tienen las prefecturas en riego inversión 2021 y 2022, devolución de IVA, Fondo de Desarrollo Amazónico y saldo de los convenios con el gobierno denominados FINGAT desde el año 2017. A decir de las autoridades provinciales, estos pendientes han causado la paralización de obras, compra de combustible para maquinaria pesada y que no se puedan garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Con este escenario de por medio, solicitarán que el presidente de la Asamblea los reciba para exponer las propuestas normativas que pueden solucionar la deuda de los 700 millones. Adicionalmente, insistirán en reformas a la propuesta de ley de eficiencia económica y generación de empleo. En tanto, para el mismo martes 19 de diciembre, se prevé que el Frente Unitario de Trabajadores realice una movilización para exigir a la Asamblea que no apruebe la ley económica del presidente Daniel Noboa. Tania Loor, Noticias Oromar. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Pedro y amigos, al volver estaremos hablando sobre Petroecuador y decisiones que tomó que traen beneficios económicos para el país. Y también estaremos conversando con el periodista Pocho Jara precisamente sobre el caso Metástasis. Ya regresamos de inmediato. Estamos de vuelta, gracias por seguir con Noticias Oromar. El mega operativo Metástasis dio como resultado la detención de jueces, fiscales, abogados, guías penitenciarios, además de agentes policiales en servicio activo, un exdirector del SNAI y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Es un golpe dantesco al crimen organizado en el país y se investiga por temas relacionados a la narcopolítica. Precisamente sobre este tema vamos a conversar con el periodista y exdiputado nacional Pocho Jara, a quien los saludamos. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar, mi querido Pocho. La mayoría de los ecuatorianos celebran y aplauden esta decisión valiente y heroica de la fiscal general de la Nación. Pero hay otros que también cuestionan porque no actuó de manera inmediata. En todo caso, este es el escenario que se ha presentado en el país ante un mega operativo considerado, Pocho, histórico, con alcances inimaginables. Queremos entonces, en primera instancia, Pocho, al darle la bienvenida, escuchar cuál es su criterio alrededor de este tema trascendental para el país. Buenos días, Pedro Clotario, un saludo cordial para ti y para toda la enorme audiencia manabita y nacional de Oromar. El hecho se produjo. Como abogado te puedo decir pues, que las investigaciones no se pueden realizar de la noche a la mañana. Evidentemente, pues una trama muy grande en donde estuvo involucrada mucha gente, en donde se necesitó de mucha información. Y finalmente, una vez que la Fiscalía General de la Nación, y en concreto la señora doctora Diana Salazar, ya tuvo los elementos de juicio necesarios, hizo los allanamientos y las formulaciones de cargos correspondientes en contra de las personas a los que, según ella y según su investigación, habrían estado involucrados en este hecho. De ahí en más, pues corresponde a la justicia, a través del juez, ya abrir la instrucción fiscal. De hecho, ya se ha desarrollado aquello. Todavía quedan 3 meses más de investigación para que la fiscal pueda formular ya su dictamen y de esa manera pues ya darle forma a este proceso y ahí se conocerán, a partir del llamamiento a juicio, ahí se conocerán pues realmente los niveles de involucramiento que ha tenido toda esta estructura desgraciadamente estatal que debería de estar establecida justamente para combatir aquello y no para ayudarlo, como la función judicial, como la propia fiscalía, hay algunos fiscales involucrados, jueces de toda índole, jueces de corte nacional, de corte provincial, de primera instancia. Realmente es un tema terrible, yo diría hasta tenebroso, y que merita no solamente pues tener el apoyo de toda la ciudadanía, sino
resaltar la labor de esta fiscal general de la Nación, que a estas alturas se ha convertido en una verdadera columna de hierro para la defensa de la institucionalidad ecuatoriana. En estos momentos la Asamblea Nacional debe frenar todo intento de posible juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, porque hay cierto sector de político de la Asamblea que precisamente estaba impulsando esta iniciativa. Debe paralizarse, debe frenarse y debe archivarse, como lo dijo hace pocos instantes el asambleísta Lucio Gutiérrez. Mire, es claro, Pedro, es absolutamente notorio que el bloque de mayoría, de mayor cantidad de asambleístas, que es el bloque de Revolución Ciudadana, no tiene otro interés que bajarse la cabeza de la fiscal general de la Nación, porque no le perdona todas las investigaciones, los impulsos fiscales y luego pues la participación en los distintos procesos que determinaron en la condena a la parte más importante o a la parte más alta de la estructura correísta del gobierno del expresidente Correa, incluido el presidente Correa. Entonces, como yo he venido señalando en mis comentarios en Radio Centro y en diferentes medios de comunicación en los que participo, la señora fiscal general de la Nación en este momento se encuentra entre dos espadas, entre una espada de Damocles y una espada de Herodes, así le he señalado yo. La espada de Herodes, que es empuñada por el Partido Social Cristiano, quizás por el propio, perdón, la espada de Herodes es empuñada por el correísmo. ¿Y por qué yo le pongo la espada de Herodes? Porque quiere decapitar ya, como lo hizo con el bautista Herodes, así la quieren decapitar ya los correístas a la señora Diana Salazar. Pero ¿con qué pretensión sería? Porque en estos instantes estamos evidenciando que hay conexiones con narcotráfico y funcionarios, es decir, que ya deberían retroceder ese intento de solicitud de juicio político, porque hay que dejar que trabaje la fiscal. Ya, a ellos no les interesa nada sino cobrar venganza. Si ustedes se dan cuenta, desde hace algunas semanas atrás, el líder del partido Revolución Ciudadana, del movimiento Revolución Ciudadana, el expresidente Correa, no hace otra cosa que tuitear o hacer comentarios en redes sociales solamente sobre el tema de la fiscal general de la Nación. Para él, no hay otro tema que no sea ese. Y le decía, él empuña la espada de Herodes, pero hay quienes están empuñando también la espada de Damocles, es decir, esa que esté colgando sobre la cabeza de la fiscal, no para decapitarla en este momento, pero para tenerla en suspenso. Y eso es lo que precisamente ya hay que evitar, que esta señora esté con esa tensión, esté con esa amenaza absolutamente injustificable. Yo creo que ella ha hecho su trabajo, con errores, sí, debe haber tenido algunos errores, pero muchos más son los aciertos de la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente en el Ecuador. Y pienso que ese juicio tiene que morir. Tiene que morir porque no es un juicio que se justifica, porque es un juicio que únicamente responde a una vendetta, a una revancha, a ese espíritu que tiene hoy Revolución Ciudadana de cortarle la cabeza, en donde han puesto una serie de listas, han puesto una lista con una serie de casos que bajo ningún concepto tienen por qué la señora fiscal general de la Nación responder, porque en algunos casos incluso ya se han abierto, ya ella los ha impulsado. El resto corre con el proceso penal correspondiente. Pero por eso la consideran también una fiscal selectiva, que solamente trata los casos que le conviene o los que políticamente ella decide. Pero ¿en qué sentido una fiscal selectiva? Que se diga pues algún caso en donde ella no haya actuado, por ejemplo, al menos en los casos Narcos Generales, León de Troya, etcétera, INA Papers. Hay varios casos que efectivamente están en cola, pero no se le da el mismo tratamiento que a otros. A ver, INA Papers ya tiene un proceso abierto. Pues en INA Papers está procesado el expresidente Lenín Moreno y algunas otras personas más. Narcos Generales, León de Troya, todos esos casos están pendientes. También debe darle la misma celeridad. A ver, León de Troya se fusionó pues con Caso Encuentros, y Caso Encuentros también ya tiene formulación de cargos y ya se ha abierto el proceso. O sea, todo se está desarrollando de lo que uno ve desde afuera, ¿no? Todo se está desarrollando. En ese sentido, yo no entiendo por qué quieran justificar un juicio político a una persona que está impulsando de manera correcta los distintos procesos. Pocho, presta atención porque voy a darle lectura, y abro comillas, a un fragmento de un artículo que escribió el periodista Martín Pallares, que dice lo siguiente: si antes de Metástasis ya había evidencias
de que hablaban de las relaciones del correísmo con las mafias, ahora esas relaciones quedaron evidenciadas de forma brutal. ¿Cuál es su criterio en relación a esta parte importante que escribe precisamente el colega Martín Pallares? Yo respeto los criterios de los colegas, de los amigos y del mundo en general. Toda persona es libre de dar su opinión. Yo también soy libre de dar la mía. Ese es un tema penal. Y ese es un tema penal que ya en este momento se está procesando, que se ha comenzado a procesar. Y yo espero los resultados en la corte y en los procesos correspondientes o dentro del gran proceso penal en las etapas correspondientes para poder sacar conclusión. Yo no puedo ahorita, por los primeros indicios, decir que ya tal corriente política o tales personajes están involucrados. Ese es el trabajo de la fiscal, lo está desarrollando, hay que apoyarlo para que ella lo desarrolle y luego serán el juez que admitió o que tomó conocimiento del caso el que llame a juicio y luego el tribunal penal correspondiente el que tome decisiones. En ese sentido no hay que adelantarse, son casos tan serios que no hay que politizarlos tampoco, sino dejar que la propia justicia lo ventile como deba de ventilar. ¿Y se debe mantener ese acuerdo, ese pacto al que llegaron estas agrupaciones políticas, el oficialismo, Partido Social Cristiano y el correísmo, aun cuando la Revolución Ciudadana está insistiendo en juicio político contra la Fiscal General de la Nación y conociendo ya estos insumos alrededor del proceso o el caso Metástasis? ¿Debe de deshacerse ese acuerdo? Mire, ese acuerdo fue hecho de acuerdo a lo que dijeron sus propios actores para buscar gobernabilidad. Por lo menos esa fue la pretensión del presidente Noboa, apoyando con su bloque a la elección inicial del presidente de la Asamblea y de otros dignatarios de la misma. Eso es lo que ha dicho también el principal representante del Partido Social Cristiano en la Asamblea, que es el presidente de la misma, Henry Kronfle. Y en ese sentido yo voy a tomar la frase de Henry Kronfle al inicio de su gestión, cuando justamente daba el discurso inaugural, cuando recién fue designado presidente de la Asamblea. Hay que recuperar el valor de la palabra. Y la palabra de ellos es que ese acuerdo no se va a prestar para impunidades, que ese acuerdo no se va a prestar para desestabilizaciones institucionales. Y mientras eso se respete, mientras se aleje totalmente de la política y del accionar legislativo, se aleje totalmente este tipo de cosas que conlleven a la impunidad, pues que siga el acuerdo, mientras el mismo sirva para favorecer la gobernabilidad, para que se aprueben leyes positivas para el país, que siga el acuerdo. Pero en el momento en que, y ya en el instante en que las papas están quemando, se ponga de condición de que si no hay esto, entonces no hay lo otro, pues entonces es preferible en ese momento revisar nuevamente la posición legislativa, y si la condición del correísmo para que ese acuerdo se mantenga es la impunidad, pues tienen que alejarse, así se pierda la posibilidad de tener un bloque mayoritario. Así como se van, pueden venir otros. Lo importante es que la Asamblea mantenga un acuerdo colectivo mayoritario para favorecer la gobernabilidad y la promulgación de leyes importantes, no para ningún tipo de impunidad, ni para salvarle el pellejo a nadie. ¿Por qué le formulaba esta pregunta? Porque todavía quedan dudas, sobre todo cuando el exmandatario Rafael Correa, 14 horas antes del mega operativo, anunció en su cuenta de X y alertó precisamente sobre este operativo, y precisamente por esa advertencia, algunos de los que estaban involucrados en este proceso lamentablemente se pusieron a buen recaudo. Más allá de una intromisión, ¿qué devela este comportamiento del expresidente Rafael Correa, Pocho? Bueno, Pedro, lo primero, cometió un delito y tiene que ser denunciado como tal. Tiene que responder como tal. Ese es un delito, hubo una intromisión ahí a la justicia, hubo difusión de información absolutamente reservada que iba y que forma parte de un proceso. Por tanto, eso está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como un delito y debe de ser aquello pues impulsado por una fiscalía común, porque ya el expresidente de la República no goza de fuero de corte y debe de ser procesado aquello. Pero ¿eso qué demuestra? Demuestra algunas cosas, que el expresidente está dedicado solamente a estos temas, que evidentemente tiene informantes en todos lados, que la información salió de algún sitio
con conocimiento de causa, y también tiene que investigarse quién o quiénes son las personas que conocieron en detalle, ya sea por el ejercicio de sus funciones o por cualquier otra naturaleza, y también tienen que ser renunciados, porque ese tipo de cosas no se pueden filtrar y mucho menos divulgar. Sin intromisión, en todo caso, si se considera que precisamente tiene esta penalización, el Estado ecuatoriano debe de solicitar a la Interpol que se aplique la difusión roja en contra del expresidente Rafael Correa, para que le responda al país. Tiene que iniciarse el proceso, porque se cometió un delito ahí. Y una vez que ese proceso se desarrolle y una vez que tenga las consecuencias judiciales correspondientes, pues ahí se deberá proceder. Perfecto, mi querido Pocho Hart. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Solo Mar sobre un tema sumamente delicado, y que esperamos los ecuatorianos que se siga instrumentando este proceso para lograr los resultados de una investigación o una mega investigación que condenen a quienes deban condenar. Caiga quien caiga, como siempre decimos. A nuestra pausa publicitaria, ya regresamos. El Ministerio de Energía anunció la invitación para empresas nacionales y extranjeras a presentar propuestas para suministrar electricidad a través de generación térmica móvil offshore para un tiempo de operación de 18 meses. El suministro se daría en 3 subestaciones disponibles en el Sistema Nacional de Transmisión Trinitaria, Salitral y Las Esclusas. Las propuestas se recibirán por escrito en las instalaciones de la institución en Quito, y las empresas interesadas deberán proporcionar información que permita verificar la capacidad de suministrar energía en las condiciones requeridas. Y mucha atención, porque Petroecuador anunció la finalización de 2 contratos, por lo que a partir de enero de 2024 habrá más de 2 millones de barriles de crudo liberados para la venta spot. Según la institución, esto generará beneficios económicos para el país. Desde enero de 2024, Petroecuador contará con 2.160.000 barriles de crudo al mes para comercialización en el mercado spot. Esto tras la culminación de 2 contratos en diciembre de 2023. Así lo informó la empresa pública, que también detalló que los contratos finalizados se firmaron en abril de 2016 y diciembre de 2019. El primero con 1.440.000 barriles de crudo Oriente y Napo, y el segundo con 720.000 barriles de crudo Oriente. De los 2 últimos embarques se realizaron del 1 al 15 de diciembre del año en curso. La venta spot se refiere a operaciones de compra y venta de hidrocarburos en el mercado internacional a corto plazo. Con esto, Petroecuador proyecta que para 2024 se coloca el 60% del saldo exportable de crudo bajo ese formato de comercialización, y el 40% restante sea destinado a compromisos de largo plazo. Según la institución, la liberación de los más de 2 millones de barriles de crudo por mes significa que anualmente Petroecuador contará con aproximadamente 26 millones de barriles liberados al año. Además, que se obtendrían mejores diferenciales, ya que la comercialización se manejaría acorde a las condiciones del mercado internacional y no sujetas a las fórmulas de los contratos, generando beneficios por alrededor de 7.2 millones de dólares al mes, lo que se traduce en 86.4 millones al año. Tania Loor, Noticias Oro Mar. Ecuador solicitó la inclusión del sector de la pesca artesanal en los esquemas de cooperación con Estados Unidos para incrementar su seguridad. Esto se dio durante la agenda comercial que la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, mantuvo esta semana en Washington, Estados Unidos. El pedido se expuso durante un encuentro con el secretario de Estado, Anthony Blinken, en el cual se analizaron los avances de las iniciativas de integración, como la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica y la amplia agenda que adelantan los 2 países. Según cifras oficiales, en Ecuador existen alrededor de 414 organizaciones pesqueras artesanales que agrupan a 28.510 pescadores y 11.612 embarcaciones registradas. En otra información, la vía El Chaco Reventador en la provincia de Napo quedó afectada por el crecimiento del río Márquer debido a las fuertes lluvias que se registran en la región amazónica.
Las fuertes lluvias registradas la madrugada de este sábado en la provincia de Napo incrementaron el caudal del río Márcar a tal punto que la vía El Chaco Reventador resultó seriamente afectada. Según información de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el lugar se registró un socavamiento que causó la pérdida de la vía, por lo que se inhabilitó el paso vehicular. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas explicó que la situación generó daños en la mesa asfáltica y recomendó a la ciudadanía tomar la ruta alterna de Nueva Loja, Coca, Loreto, Baeza, Quito. El titular de dicha cartera de Estado, Roberto Luque, anunció este domingo que tanto maquinaria como personal de Obras Públicas y la Prefectura de Sucumbíos acudieron al lugar para realizar los trabajos correspondientes. Cabe señalar que también se suscitaron emergencias en otros puntos de Napo. Por ejemplo, en el cantón Quijos hubo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente la vía Las Palmas, Y de Baeza y Y de Narupa. Mientras tanto, en Pastaza las precipitaciones provocaron el desbordamiento del río Oso. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, informó que las lluvias y lloviznas persisten en varias provincias del país, con mayor intensidad en la región amazónica, situación prevista hasta el 18 de diciembre. Hasta el cierre de este reportaje, la vía El Chaco Reventador continuaba cerrada por el crecimiento del caudal. Tania Loor, Noticias Oromar. En Guayaquil, varios sujetos armados ingresaron a un local en Bastión Popular donde las personas se encontraban jugando naipe. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad del establecimiento muestran cómo los antisociales despojaron de sus pertenencias a los presentes. Y mucha atención porque en Guayaquil 2 sujetos llegaron hasta un parqueadero de Sauces 9 al norte de la ciudad y robaron los retrovisores de un vehículo color negro. Los antisociales lograron su cometido en menos de un minuto. Miren ustedes las imágenes. En Guayaquil, un estudiante fue interceptado por un vehículo mientras se movilizaba en su carro por la ciudadela Bernaza Norte. Los antisociales bajaron armados del automotor después de cerrarle el paso a la víctima para despojarlo de sus pertenencias. Se conoció extraoficialmente que el joven habría sido asesinado por los delincuentes en medio del forcejeo. Y en Guayaquil, un vehículo llegó a recoger a una persona en la Kennedy Vieja. Una vez que la persona entra al vehículo, son sorprendidos por un carro del que se bajaron 2 sujetos armados para asaltarlos. En Puerto Viejo, 2 sujetos ingresaron armados a un cyber para robarle a las personas que se encontraban en el establecimiento. Uno de los antisociales ingresó primero para asaltar a la encargada del lugar, mientras que el otro entró después para quitarle sus pertenencias a los clientes. En la provincia de Los Ríos, un delincuente le habría intentado robar a una mujer en el centro de Quevedo, agrediéndola fuertemente, por lo que los moradores del sector lo atraparon y lo golpearon, tomando la justicia por sus propias manos. A pesar de que la policía llegó al lugar, se conoció extraoficialmente que el antisocial había perdido la vida. Continuamos en Los Ríos, donde se registró un nuevo intento de secuestro. Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en el que 3 sujetos armados que se movilizaban en un auto intentaron secuestrar a la propietaria de un negocio ubicado en la parroquia San Camilo del Cantón Quevedo. Sin embargo, su ilícito se vio frustrado, ya que una ciudadana intervino para defender a la víctima que estaba siendo arrastrada por los sujetos. Tras varios segundos de forcejeo, los antisociales se dieron a la fuga sin poder concretar el hecho. Gracias por seguir con nosotros. Más noticias. En Puerto Viejo, 2 motocicletas chocaron de manera frontal cuando iban a exceso de velocidad. El suceso dejó a una persona fallecida y 2 resultaron heridas.
En la provincia de Los Ríos, un vehículo se chocó contra una camioneta que se encontraba estacionada en una calle de la parroquia San Camilo en Quevedo, provocando que ésta se volcara. Se conoció que afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Pedro, estamos despidiéndonos, deseándoles que tengan una excelente semana. Mañana estaremos con ustedes nuevamente con más información y entrevistas. Muchísimas gracias. Buenos días. Felicidades.